Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar del libro de las maravillas, pero os voy a hablar sobre todo de Marco Polo, porque yo de pequeña era buena lectora y ese libro después se lo leí a mis hijas, que en realidad se dormían, no se enteraban ni mucho. Pero bueno, me pareció maravilloso. Ese libro, como la vida de Marco Polo, está lleno de, no sé, contradicciones porque fue escrito en la cárcel de Génova, mientras que Marco Polo, no, en la cárcel, creo que estaba en Venecia, pero habían sido atacados por genoveses o estaban, sí. Y él estuvo, y entonces se encuentra con un escritor que se lo redacta. A mí todo eso me parece un poco raruno. Creo que fue Marco Polo, o sea, si leéis el Quijote, dice que ha sido encontrado en el cofre de sí de Jaime Jalabi. O sea, es como una excusa cuando empieza una historia para hacerla más interesante, más retorcida y más novelesca, por decirlo de alguna forma, aunque la novela todavía había el concepto novella de los italianos, pero era más cortita, ¿no? Es un recurso retórico, lo mismo que la falsa humilita, etcétera. Yo creo que fue Marco Polo el que lo escribió, no lo sé, pero en fin, me parece un poco extraño. Los historiadores, incluso no en la época la gente normal no se creía las cosas, porque Marco Polo estuvo 23 años con el Gran Khan. Bueno, creo que con el Gran Khan estuvo, no sé si 17 o 23. Fuera de Venecia estuvo 23. O sea, que se fue con 17 años, estuvo 40 años, vino con 40 años, buena edad. Se murió con 69 y fue enterrado en la iglesia de San Lázaro. Pero después se hicieron una reforma en 1500 no sé qué y se perdió su... Lo tiraron, no se sabe. El caso, bueno, de Marco Polo, muchos dicen realmente cuando se ha estudiado su vida que era realmente Mark Paul, que era de una zona de Croacia. Ten en cuenta que la República Veneciana era mucho más grande y además de eso los venecianos empezaron siendo los, ya me están llamando, una colonia en el Mediterráneo y de Bizancio y acabaron siendo la metrópoli. Pues fueron increíblemente poderosos. Tenían pugna con sus vecinos los genoveses, que eran también muy agresivos en el Mediterráneo, eran también una potencia económica. Entonces, eh, esta época de Marco Polo, su narración, él no ha sido el primero, incluso los mismos romanos mandan emisarios, mandan embajada a China, no, no ha sido el primero, ni incluso en su época ha sido el primero, pero sin embargo Marco Polo lo cuenta. Y entonces en esta época era un tiempo en el que el mundo era plano y sus límites solo lo decidían las supersticiones. Y también deciros que fue como el descubrimiento de América, porque se habla de Zipango, que es Japón, Malasia, yo qué sé, Vietnam. Se habla de muchísimos países que ni siquiera se sabía que existían. Había una ruta de la seda, la cual venía de Oriente, venían seda, venían especias que eran muy, muy valoradas. Y después llegaban a una zona, digamos, donde estaban allí esperando se me cae el decorado, los genoveses y trapicheaban, o sea, le pagaban bien, pero los genoveses duplicaban o triplicaban el valor de esa seda y esas especias que se llevaban a Occidente. De hecho, la familia de Marco Polo, lo que estaba diciendo es que realmente eran de una isla originario de una isla de Croacia que se llamaban Paul, Mark Paul, su familia. Después se italianizó Mark Polo, porque Polo es pollo. Bueno, es que os quiero contar tantas cosas de Marco Polo porque me he leído el libro, me lo sé de memoria prácticamente. Él, en un momento determinado, él va a estar con el Gran Khan, incluso a la hora de morirse, le está haciendo testamento y le dice que por favor que diga la verdad de su narración, porque su narración a todo esto, ya estamos un poquito más adelante, cuando la Biblia de Gutenberg se vendió más que la Biblia de Gutenberg. Es una preciosidad, así, una preciosidad. Y Colón la tenía, no es que la había leído montones de veces y la tenía subrayada con anotaciones. O sea, Colón realmente se motiva con Marco Polo muchísimo. Colón era un judío genovés. Muchas veces se ha discutido su... Pero yo estoy leyendo su cuaderno de campo y hebreo sabía, o sea, porque habla español y de pronto te suelta una palabra en hebreo. Y tal. Era como César, era muy manipulador, muy inteligente. Bueno, vamos a Marco Polo.
el viaje a Oriente, no sé cómo contar, Marco Polo, pues que después, en un momento determinado, está sirviendo al Gran Khan, lo va a servir. Él se ha ido con su tío, su padre Nicoló, Marco Polo tiene 17 años, ellos ya habían ido a Oriente, tienen una casa en la zona de Crimea, los padres donde hay realmente Venecia es poderosísima en el Mediterráneo. Todo esto se va a acabar, todo el tráfico de Venecia, cuando los turcos conquistan Constantinopla, o sea, Estambul, ¿no? Porque ya son muy agresivos en el Mediterráneo y no los dejan costear ni los dejan trabajar, etcétera, con Oriente. Pero hasta entonces Venecia va a ser una república serenísima de una capacidad adquisitiva increíble. Y de hecho, el lujo de la ciudad, que todavía perdura, aunque esté un poco decrépito, pues tiene que ver con esta época. Marco Polo, en su libro, narra también canales, ciudades con canales, como su amada Venecia. En un momento determinado, cuando está con el Gran Khan, le, le, le manda, está de gobernante, me recuerda a Sancho, en la península barataria, está de, no me acuerdo qué, porque él está con Kublai Khan, que era nieto de Genghis Khan. Era el quinto Khan que introduce la dinastía Yuan en China. Y no sé qué puedo contaros. Pues que en un momento determinado, cuando llevaba 18 años allí con el Gran Khan, o bastante tiempo, mandan un emisario de los persas, los parsis, mandan un emisario que quieren una princesa china de sangre real de los Yuan para casarlo con... Entonces Kakochi, que es la princesa, Marco Polo va, digamos, a custodiar la seguridad, eran como los guardaespaldas, y entonces van a volver. También se ha cuestionado muchísimo las cuestiones que han dicho los historiadores, que Marco Polo no hablaba chino, pero es que tener en cuenta que Kublai Khan, hijo de madre cristiana, la lengua franca que se hablaba en su imperio, porque claro, su imperio ya era un cúmulo de lugares, ¿no? Turcos, yo qué sé, de europeos, de gente de chino y tal. Entonces se hablaba la lengua franca de aquella época, la lengua culta era el persa, el parsi. Y entonces Marco Polo sí que se defiende con el persa. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito y así conforme me vaya acordando de cosas, porque en realidad el libro me lo sé de memoria, de arriba abajo, abajo arriba. Hay muchas incoherencias, como por ejemplo que Marco Polo en su libro dice que él hace las... Vamos a ver, lo que los historiadores no están de acuerdo es que es imposible que le pasaran tantas cosas. Pasa como la vida de Moisés, que también no se sabe si ni siquiera existió, porque no le pueden pasar tantas cosas en una vida. Es que es difícil, por no decir imposible. Y entonces pues hay como incoherencia en el relato, como por ejemplo había una ciudad china, que era digamos, la puerta de China, que no había forma de construirla, y entonces pues en el libro de Marco Polo, en el relato, pues sale que Marco Polo le aconseja que haga catapultas, porque tiene muy buenos ingenieros sirios y persas también, y bueno, y hacen la catapulta, hacen 3 catapultas porque Marco Polo lo aconseja y entonces consiguen conquistar la ciudad. Pero resulta que esa catapulta y esa conquista de ciudad es 2 años antes que Marco Polo llegue allí. Por lo menos eso es lo que se cree, ¿no? No sé. Lo que han dicho los historiadores es que posiblemente Marco Polo utilizó historias que conoce allí, las añade a su historia, por decirlo de alguna forma. No habla nunca del té, no habla nunca de la muralla china. También es verdad, la muralla china la habían construido los chinos para defenderse de los mongoles, que al final no pudieron porque los mongoles se metieron en China. No sé, hay algunas cosas que son incoherentes, pero sí que hay otras cosas, como por ejemplo que cuando él dicta testamento, él tiene varias barras macizas de oro con el sello del Gran Khan, que eso solamente se lo daba a poquísimas personas, solamente a gente de confianza, como que los premiaba. Entonces eso dicen que también podía haber sido del padre, que le podían haber pagado algún favor. Yo sí que me creo que estuviera con el Gran Khan, yo sí que me creo que tuviera el favor del Gran Khan, y también me creo que le añadiera cosas al relato. Y bueno, también hay que pensar que en aquella época dicen que está preso por los genoveses, que está detenido porque él llegó a ser un prohombre de la ciudad, se casó con una chica de muy buena familia, y entre otras cosas porque
una de las razones que dan para que él escriba ese libro y se conozca, el libro es precioso, el libro de las maravillas, es que por cierto hay como diferentes ediciones y muchas de ellas son distintas, o sea, un lío. Es porque eso le daba un aura de prestigio en su ciudad y lo elevaba. Él fue un hombre de prestigio en Venecia hasta los 69 años que murió. Pero yo creo y en la muerte, como os he dicho, cuando le dijeron, por favor, corrige qué es lo que te has inventado, dijo, él solamente he contado la mitad. Tendría que hacer otro libro para contarlo entero. Yo sí me creo que viviera mucho. Que también le añadió cosas, estoy de acuerdo, pero esto fue como el descubrimiento de América, porque de alguna forma como que empuja el Renacimiento, esto abre la mente a los occidentales, yo qué sé, este viaje que hizo con su padre y su tío a Oriente acelera la llegada del Renacimiento y supone totalmente un cambio en lo que es la cosmogonía occidental, que al quedar escrito el libro de las maravillas, que fue un bestseller en la época y después. Ya os he dicho que se vendió mucho más que la Biblia de Lutero en su momento. Bueno, su influencia en el pensamiento universal fue tremendo. Si Colón realmente pensaba volver por donde Marco Polo, o sea, él estaba buscando una nueva vía para las especies, etcétera, etcétera, porque eran muy apreciadas en Europa y la ruta de Marco Polo es la que él pensaba. Lo que pasa es que tropezó con América, que nadie sabía que estaba en medio. Un continente gigantesco. Bueno, lo que cuenta Marco Polo es lo que ve en sus viajes es totalmente excepcional. Os voy a contar cosas de Marco Polo y en un momento dado cortaré porque he leído tanto de Marco Polo y sé tanto de Marco Polo que puedo tirarme una hora aquí hablando. Bueno, hay un mapa del mundo elaborado por benedictinos en la primera parte del siglo, que es totalmente coetáneo a Marco Polo, siglo XIII, de 1200, en el que refleja con perfección cómo ve Europa el mundo. O sea, Europa siempre se ha considerado, ¿cómo se dice?, el ombligo del universo hasta que dejó de serlo, claro, y entonces se dio cuenta que no. Y entonces sale el mapa que hizo el benedictino, es un círculo plano con la cabeza de Jesucristo y sus pies y sus manos están delimitados por puntos geográficos, por puntos cardinales distintos. Y en el centro está Jerusalén. Eh, Todo está bordeado por el océano. Éramos nosotros y si acaso Oriente Medio, que estaba Jerusalén. Se acabó. Ni África, ni América, ni Asia. Europa los mejores. Bueno, entonces así ves, ¿cómo se dice? Entonces el mundo, los reyes europeos, y no difiere mucho de otra versión de lo mismo que plasman los musulmanes, nada más que ellos ponen a la Meca del centro. Pero esto de la cultura islámica lo hacen en el siglo XVI y la ponen en el centro. Os voy a decir una cosa, después estamos en la época victoriana y el meridiano de Greenwich es el centro del mundo. O sea, cada uno barre para su casa. Bueno, esto explica cómo era la tierra de los hombres antes de que el mercader veneciano durante 24 años desde el Mediterráneo llegara a la corte de los herederos de Gengis Khan, que era, como os he dicho, era el quinto Khan y el que introduce la dinastía Yuan en China. Eh, Asfixia al emperador. Yo os recomiendo que veáis una serie de Netflix que está muy bien. Se inventa cosas también, pero ¿quién no se inventa en una narración? Este viaje fue iniciado en 1271 con 17 años con su padre Nicolò y su tío que se llama Mafeo o algo así, no me acuerdo. Los mapas tienen que hacerse mayores porque él está narrando un mundo muchísimo más grande y que no está limitado por la superstición. Y todos estos mapas ya tienen que darle espacio a lo que es la ciencia. Gracias a unas explicaciones que otros viajeros, o sea, gracias a este libro, Cristóbal Colón usa para encontrarse con América. Pero Cristóbal Colón no pensaba que se iba a encontrar con América, eso fue un tropiezo en medio. Pensaba que iba a llevar a Asia por el océano y después iba a volver por el otro recorrido, o sea, por dentro, por Irán, etcétera. Y iba a encontrar una nueva vía para las... tuvo patrocinadores porque eso después iba a dar dinero, pero nadie se imaginaba que se iba a encontrar un continente gigante. Bueno, Polo regresa de China bordeando el océano hasta Persia,
siguiendo la misma ruta que Colón calcula que lo traería a Europa de regreso tras dar la vuelta al mundo, o sea, tras llegar a Oriente que no llegó a Oriente. Polo, al regresar a Venecia, menudo, en 1295 cuenta su viaje mientras que está preso durante una guerra entre Génova. Esto no se sabe si es verdad. Vamos a partir de ahí. Y os voy a decir una cosa. En esta época era muy habitual que cuando tenían sus condotierros, tenían sus líos, la república, y entonces era muy habitual que te hicieran preso, pero no con mazmorras, sino que te confinaran en tu casa o en casa de amigos o en casa de parientes, etcétera. Entonces es muy posible que Marco Polo estuviera confinado en casa de quien fuera y que allí conociera al escritor y se pasara todo el confinamiento escribiendo el libro. Puede que no hubiera ni ningún escritor, porque no se conoce ni ese escritor siquiera, y puede que sea el mismo Polo el que, para hacerlo de forma más poética, como os he dicho, diga que está en una celda y que, ¿qué pasa? Que le trajeron los folios, la tinta, yo qué sé, la comida, venga ya, venga ya. Bueno, en teoría, él es como empieza el libro de las maravillas. En este hecho y no su viaje es lo que genera para Europa una ampliación de la visión del mundo conocido hasta entonces, comparable a lo que se produce con el descubrimiento de América. Claro, Marco Polo lo que hizo fue descubrir Asia. Los polos no eran los primeros en nada, puesto que no son los que han llegado por primera vez a Asia, aunque Marco Polo sí que es el que lo cuenta, que no es poco. Entonces eso tiene repercusión social. Es como cuando yo estaba en Bellas Artes, entonces nos decía, mirad, está muy bien que lo hagáis todo maravilloso, pero si tenéis idea de promocionaros como artistas, tenéis que hacer que vuestras exposiciones tengan repercusión social, porque si no, nadie se entera, por muy genios que seáis, si nadie se entera, sois invisibles al sistema, nadie os comprará, nadie os demandará ni nada de nada. Bueno, él es el que cuenta en un libro que rivaliza con el libro de las maravillas, como os he dicho, que rivaliza como bestseller con la Biblia de Gutenberg en 1453, porque claro, en cuanto se pone la imprenta en funcionamiento, pues el libro de Marco Polo se convierte en algo de muchísima tirón. Y entonces lo que pasa es que él va a hablar, yo que sé, de Samarcanda, Karakorum, Shillong, y sitios que eran totalmente desconocidos para los europeos. Y algunos, Zipango y algunos los detalla las costumbres, el utilizar billetes que en Europa no se utilizaba, junto a las costumbres. Lo que pasa es que dicen los historiadores que si él fue gobernante 3 años, ¿por qué no aparece? Porque los mongoles eran muy meticulosos apuntando los gobernadores. Es posible también, hay otros historiadores que lo dicen, que fuera un hombre de confianza del Khan y estuviera controlando determinadas cosas que le pedía. Eso es lo que se supone, que era una persona del staff del Khan. Bueno, él muestra las costumbres de la gente, sus creencias, pero existen discrepancias, como he dicho, entre los historiadores sobre el hecho de que Marco Polo haya realizado el viaje que se atribuye en particular a aquellos que lo ubican en Mongolia y China. Según el relato en el libro, nace y aprende a comerciar en Venecia, la República Serenísima de Venecia, con su padre Nicolò Polo y Maffeo Polo, que tienen todos los años como una ruta de ida y vuelta a la zona de Crimea y todo esto, que es donde, digamos, trapichean con las rutas que hay de Oriente, con las especias y con la seda. Viajan por Asia, donde han conocido al Kublai Khan, el padre y el tío, y en 1269 regresan a Venecia y ven por primera vez a Marco, que tiene ya 17 añitos, y se lo llevan con ellos para que aprenda el oficio, según los relatos, en un nuevo viaje comercial a Asia en el que habrían visitado pues Armenia, Persia, Afganistán, y recorren toda la ruta de la seda hasta llegar a Mongolia y China. Las narraciones afirman que Marco Polo permanece 23 años al servicio de Kublai Khan, emperador de Mongolia y China en esos momentos, llegando a ser, bueno, en el momento que cruza China y se hace con ella, llegando a ser gobernador de la ciudad china de Jiangsu durante 3 años y volviendo a Venecia en 1295. En 1295 Venecia está en guerra con la República de Génova, para variar. Incluso hoy día no puedes sentar un genovés y un florentino, o un genovés y un veneciano. Hoy día, eso me di cuenta en la facultad porque venían
¿cómo se dice?, conferenciante, y decía, no, 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 no nos podemos sentar juntos, como si fuera el demonio pinchando papas, que se matan. Digo yo, oh. Bueno, ten en cuenta que como Alemania se unificó hace ciento y pico años, tampoco demasiado, 125, 35, 45, 148 años. Bueno, eran repúblicas medievales que hablaban la misma lengua y tenían la misma tradición, aunque fueran distintas. Bueno, en el transcurso del conflicto, Marco es capturado y encarcelado por los genoveses. Aquí todo parecido con la realidad es mera coincidencia. En esa situación que en 1298, durante un periodo en la cárcel, conoce a Rustichello, que no lo conocía ni su madre, Rustichello di Pisa, y aquí él relata sus fabulosos viajes. O sea, la cárcel, que debía de ser una suite de 5 estrellas, es el lugar maravilloso para redactar una novela de 23 años. No se lo creen ni ellos, que son el tema del libro de las maravillas. Ya os he dicho que del libro de las maravillas, como se hacía a mano, porque realmente faltan ciento y pico años, 200 años para que esté ¿cómo se llama? Para que se puedan editar libros, la imprenta de Gutenberg, pues hay como diferentes versiones, por lo visto le iban añadiendo y quitando cosas. En 1299 es liberado, Marco Polo se convierte en un rico mercader, bueno, de casta le viene al galgo, su padre le iba bien, y miembro del Gran Consejo de la República Serenísima de Valencia. Muere en 1324 y lo entierra, pero él se había casado bien ya, una de las familias principales. Lo entierran en la iglesia de San Lorenzo de su ciudad. El relato de sus viajes es lo que inspira el libro de las maravillas, pero es que inspira también a Cristóbal Colón, que es su libro de cabecera. Tiene un ejemplar, como os he dicho antes, y lo tiene subrayadísimo, cuidadosamente anotado y muy bien conservado. En la época de Marco Polo, la verdad es que el libro es de atractivo. El comercio en Europa sigue un sistema triangular en el que los productos de lujo procedentes de Oriente, que son las sedas, las especies y tal, ocupan un importante... Es importante porque hay demanda. Y entonces esto es la conocida como la ruta de la seda, que lo que pasa es que abrió un flujo de intercambio cultural entre Oriente y Occidente que ya se había abierto con anterioridad con Alejandro Magno, con la medicina ayurveda, que influyó en lo que es la medicina humoral que conocemos, la filosofía y montones de cosas. Bueno, esto atraviesan hacia la ruta de la seda hacia Asia Central y las tierras controladas por los sarracenos, después de lo que son unas estepas que hacerla de pie es durísimo. Después lo cual lo compran los comerciantes italianos, que son los venecianos, genoveses, pisanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en Italia gusta mucho la seda, a mí me encanta también, porque tenemos, sobre todo en el sur, climas muy fuertes de calor, entonces la seda transpira. Y no sé, siempre puedes ir en casa con seda y puedes después en la calle también utilizar la seda y vas bien vestida, solamente cambia los zapatos o el bolso, los complementos, y la seda es maravillosa. Hay muchas calidades de seda como en el algodón y muchos precios. Bueno, lo que pasa es que con estas rutas que hacían los comerciantes venecianos obtienen pingües beneficios, con lo cual, porque revenden todo en Europa y triplican o cuadriplican las inversiones. A causa de ellas, Venecia y otros puertos italianos ganan importancia gracias a este cambalache. Y comienza una política comercial que es muy agresiva para explotar estas rutas comerciales. Bueno, todo esto lo voy a poner en el blog y os va a encantar. Durante la Baja Edad Media, no sé, antes o después tendré que cortar, porque si no os voy a contar Marco Polo de arriba abajo. Durante la Baja Edad Media, la República de Venecia comienza a convertirse en una potencia mediterránea. Os he dicho que Venecia pasa de ser colonia a ser metrópoli. Ellos eran. A Bizancio empieza siendo la metrópoli y ellos acaban siendo Bizancio, la colonia de Venecia, que era la metrópoli. Al control que termina cuando llega a conquista de los turcos por Constantinopla. Al control del interior y de la costa de Dalmacia se une una extensa. El trozo de Venecia era muchísimo más grande, del Véneto. Hay una gran actividad mercantil con Oriente. Hay una grandísima influencia ortodoxa, o sea, bizantina y oriental. Se ve hasta los mismos colores, muchísimo, su pintura tiene muchísimo rojo, es totalmente diferente. O sea, ves, por ejemplo, el arte de la época de los Medici y todo esto en Florencia y es
neoplatónica. Ves, por ejemplo, Venecia y le da muchísima más importancia, yo que sé, Tiziano y todo esto, a la mancha y a los colores más fuertes, porque Oriente le da importancia al rojo, no sé, mientras que los otros son más intelectuales, utilizan el ocre. O sea, hay realmente diferentes conceptos de sociedad a la hora de elegir arte, a la hora de elegir organizarse y tal, pero estamos en pleno boom de Venecia. También deciros que hay el mito de que Marco Polo trajo los espaguetis y tal de China. No, los espaguetis ya se usaban en la España musulmana y se usaban en montones de sitios, me parece que los romanos también. O sea que la pasta era conocida, seguramente sería oriental, pero tener en cuenta que nuestros musulmanes que vinieron a España vinieron de la zona de Yemen, de determinados sitios, y eran orientales también. Bueno, lo que pasa es que la actividad mercantil en Oriente de los venecianos lleva a establecer consulados y colonias de comerciantes por todo el Mediterráneo occidental. Y entonces ellos lo que pasa es que apoyan a los cruzados y les sugieren que hagan lo mismo que el saco de Roma, hagan un saco a, ¿cómo se llama? A Constantinopla. Como ellos apoyan a los cruzados, apoyan económicamente porque el Islam está expandiéndose muchísimo también a muchísima velocidad, estamos en el siglo XII, y después están los mongoles por otro sitio que también se están expandiendo como el gas. Entonces, claro, pues los cruzados como que contrarrestan a los musulmanes y también un poco a los mongoles. Contrarrestan al Islam y mantienen un largo conflicto con Génova por los genoveses por el predominio comercial, porque era, claro, era la competencia. Los primos, durante la Cuarta Cruzada, por sugerencia veneciana, había una colonia veneciana en Constantinopla que para qué. Los cruzados saquean, que hicieron genocidio, saquean Constantinopla decapitando al imperio bizantino, pero decir una cosa, que al poco ya volvió a ser conquistado los numerosos territorios, aunque el imperio latino es pronto reconquistado por los bizantinos. Venecia sigue controlando los puntos fuertes, varias islas y ciudades cercanas a Constantinopla, y se convierte en una de las principales potencias mercantiles. Yo creo que en ese momento la principal potencia mercantil. En esta época el centro del Mediterráneo es Sicilia, que tiene los mejores templos griegos. El imperio mongol es instituido por Genghis Khan, o sea, en 1206, que era el abuelo de nuestro Kublai Khan, que va a ser con quien va a tratar Marco Polo. Tras larga lucha interna, lo que hace es que unifica a las diversas tribus mongolas bajo un mismo mando, involucrándolas en una expansión que le lleva a conquistar China, Asia Central, Rusia, Irak, Siria, Anatolia, Anadolú, que es Asia Menor. Y también le lleva a la incursión de Europa Central y el resto de Europa Oriental para poder conquistar, para las conquistas de Rusia. Así llegaron entre otros sitios a la Dalmacia, que ya estaba muy cerca de aquí, que está controlada por Venecia, lo que los venecianos por primera vez en contacto directo con los mongoles. Bueno, a la muerte le sucede su hijo Ogodei, quien continúa con esta expansión y consolida la jerarquía del Gran Khan. Ogodei es el padre de Kublai, que se casa, se enamora con una cristiana. Y eso estaba regular, visto. Os voy a decir una cosa. Mongolia antes y ahora tiene el budismo tibetano. El budismo tibetano tiene 170 acepciones. 170, no el budismo tibetano. El budismo en general tiene 170 formas de ser interpretado. Y una de ellas el budismo tibetano, que es el más espiritual. Entonces, Mongolia no tenía problema con las religiones. Conquistaba un sitio, le dejara, o sea, tenían que pagar unos impuestos, pero les dejaba que tuvieran sus propias creencias sin inmiscuirse en ellas. Para eso eran muy, muy liberales. Pero es que el budismo tibetano es muy permisivo, es muy una interpretación del budismo muy dulce, muy espiritual. Lo estamos viendo hoy día con Bután, con Tíbet, etcétera. Son lugares muy luminosos. Bueno, ¿por dónde iba yo? El tiempo de Marco Polo está el gran Kublai, el mundo conocido por los europeos. No va mucho más allá de Oriente Medio, no por nada. Las pocas noticias que se tienen de lo que está más allá son generalmente como muy confusas y muy mitificadas. Está desde la leyenda del Preste Juan, que es como una especie de rey
que de rey cristiano que se supone existe rodeado de infieles en Asia Central. No se sabe si es verdad o no. Bueno, los intercambios comerciales se encuentran casi siempre mediatizados por persas y árabes, que son los intermediarios. La expansión del imperio mongol les lleva a las mismas puertas de Europa tras atravesar las estepas rusas y amenazar. Ten en cuenta que Mongolia son 3 veces España, en la actualidad, en esta época era mucho más grande, pero tienen el desierto de Gobi, tienen unas estepas durísimas y usan como unos caballos pequeñitos, un poquito más grandes que un pony, que son muy resistentes, y utilizan también unos camellos que son también, que tienen como 2 jorobas, que quedan pocos, que son también muy resistentes al frío, al calor, etcétera. Tienen como unas lanas. Y bueno, los mongoles llegaron a amenazar hasta Polonia, aunque pronto se retiran. Más al sur, sin embargo, los mongoles saquean Bagdad, Irak, y someten a los reinos musulmanes que se han enfrentado a las cruzadas con cristianos. Es así como se despierta el interés por los mongoles en Europa. A la curiosidad por esos bárbaros, tenidos hasta entonces como seres casi mitológicos, porque eran muy buenos jinetes y eran muy buenos luchadores. Pasaba como los vikingos, eran gente de mucho honor que no les importaba morir en la batalla. Se le suma el político, la posibilidad de obtener un aliado contra el enemigo islámico que se está expandiendo. Ah, ya están los anuncios, que se está expandiendo como el gas. Bueno, que hay una forma más ventajosa de negociar con Oriente, el económico, y en el deseo también de evangelizador de la gran tolerancia religiosa de los mongoles. Antes sí, Mongolia permitía que evangelizaran los curas. Antes, de hecho, Marco Polo, cuando se va con su tío y con Mafeo y con su padre Nicoló, necesitan un permiso del Papa, que es Gregorio X, que es Visconti, de la familia de los Visconti, como un antepasado del director. Y entonces, pues, le dice que por favor se lleve 2 monjes, ¿cómo se llama? Dominicos, me parece. Entonces los dominicos, cuando ven la dureza del camino, dicen, bueno, hasta luego, Lucas. Y ya se acabó lo que se daba. Bueno, había, yo qué sé, antes que Marco Polo hay varios misioneros que emigran a esa zona, que son Giovanni da Pianda del Carmine, y viajan como embajadores a Oriente, aunque sin conseguir resultados demasiado concretos. Así hace referencia a los contactos entre romanos y el imperio chino, pero este también establece contactos con los romanos con anterioridad a la ruta de la seda. Los romanos también, que llegaron bastante alejados en Oriente, les interesaba que lo que había más allá. Uno de los primeros contactos que tiene de China con Roma es cuando el emperador Ban Chao hace una campaña contra los nómadas de Asia Central y envía a uno de sus colaboradores, que era Gallín, anda que el nombre Gallín, que viaja hacia Occidente visitando los establecimientos comerciales romanos de la costa oriental del Mar Negro. Y es que los imperios son así, o sea, si no creces, decreces. Por tanto, el contacto entre Roma y China era recíproco, se había dado ya, pese a que Roma tiene más información de China que China de Roma, gracias a la multitud de viajes que se hacen en aquella zona, viajes que se hacen para investigar qué es lo que hay más allá de esa frontera. Bueno, ¿y qué puedo deciros? Existe muy escasa información sobre Marco Polo y su familia, aparte de la del libro de las maravillas, que relata su viaje y que seguramente lo escribió él, yo estoy segura. Constan unos pocos documentos, pero no están... en fin, se encuentra información adicional que hay que tratar con mucha precaución, puesto que esto es un mito también que se ha creado al tratarse en su mayor parte de rumores y leyendas que son populares en el prefacio de la edición italiana del Milione, publicada. Es que había una especie de jerga, como un pidgin, entre el francés e italiano, y entonces se supone que es escrito en esta lengua que está a mitad camino entre una y otra. Y después se tradujo a casi todas las lenguas por Giovanni Battista Ramuso. Marco Polo nace en 1254 en una familia de mercaderes venecianos. Qué raro. Su padre Nicolò, como se ha dicho, había formado una asociación comercial que se llamaba Fraterna Compagna, con su hermano Marco y Maffeo, cuya residencia familiar se encontraba en la parroquia de San Severo, que estaba al norte de la Basílica de San Marcos, después de la toma
de Constantinopla de 1204, Venecia posee su propio barrio en Estambul. Bueno, Estambul está lleno de barrios, yo qué sé, de kurdos, de armenios, de georgianos, yo qué sé, de chiíes, es como si fueran muchas ciudades en una. Eso es lo que me gusta. Bueno, además, los venecianos también controlan puestos del puerto de Constantinopla y muchos venecianos lo que pasa es que se instalan allí. Es una preciosidad de bonito. Entre ellos los polos. Una de las rutas comerciales que allí parten era la del Mar Negro y en ella se especializan hasta el punto de que disponen de una casa, como os he dicho, en el puerto de Soldaia, que es el principal emporio comercial que está en Crimea. Ay, la pobre Crimea. La familia Polo entra al patriciado veneciano en el siglo XIV, bastante después de la serrata del Consejo Mayor. Esto se consigue gran parte de matrimonios, ¿cómo se dice?, convenidos con varias de las familias importantes de la nobleza, ¿cómo se llama?, veneciana, y en el cual se encontraban los Cherini, Brandaghin, Trevisan, Delfín, Gadenico, Contarini y Bedramín. Justamente Marco Polo se casa con una hija de los principales, de los patricios venecianos. El mismo Marco Polo se casó con Donata Badoer, que también pertenece a una de las familias patricias. Bueno, se casa con el célebre, con el héroe. La elección del nuevo papa se retrasa y acaba siendo más prolongada de la historia. Y entonces Nicolás y Mateo inician el viaje. No, yo creo que es Mafeo, Mateo Mafeo. Es que hay tres hermanos de regreso a la corte de Kublai Khan en 1271, pero esta vez necesitaban un permiso papal, acompañado por Marco, que tiene 17, no llega a tener 17 años, tiene 16, y llegan a Acra, donde se encuentran de nuevo Teobaldo Visconti, que quizá estaba allí en relación con la cruzada, porque el Papa dirige los ejércitos en aquella época, tiene su propio ejército en la que está embarcado. Lo bueno que tuvieron las cruzadas es como la desamortización, o sea, que el sistema feudal se arruinó en esa inversión que hizo en Tierra Santa y, bueno, pues dio lugar al renacimiento, un mejor reparto de la renta, una revolución científica, etcétera, etcétera. España lo que pasa es que pasó a un señorío tardía porque los reyes habían conquistado todo el país, pero sin embargo no tenían suficiente capital como para garantizar la paz de los caminos y entonces encargaron repartieron entre las casas nobles, por lo menos en el caso de Andalucía, Murcia y Extremadura, repartieron esas tierras entre, yo qué sé, pues, la Casa de Alba, los Fernández de Córdoba, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Hay otra que repartieron también, mi tierra pertenece a esa. Los Medina Sina, ¿cómo es? Madita al Sina, Medina Sidonia. Lo sé en árabe y no me lo sé en castellano. Bueno, el Papa estaba en Acra y estaba enzarzado, estaba embarcado en la nueva cruzada. Entonces estaba el rey Eduardo I de Inglaterra tras desviarse a Jerusalén para hacerse con el aceite de la lámpara del Santo Sepulcro, sigue viaje hacia Ayas, donde se entera de la elección de que el Papa ha sido precisamente en Teobaldo Visconti, que entonces tiene que volver para conseguir el permiso con el nombre de Gregorio Díaz, que es muy conocido. Entonces, la familia de Marco Polo regresa a Acra y en una galera, que es lo que había, que allí no había motor, y bueno, había vela y había remo. Y el rey León, después todo esto se lo facilita, la galera se la facilita el rey León III de Armenia, donde Visconti les facilita un pase, tenían credenciales, o sea, necesitaban de credenciales para esta, no sé quién se las pediría en el desierto de Gobi. Pero bueno, además de hacerlo acompañar por dos dominicos, como os he dicho antes, que se vieron el panorama del pedazo viaje y dijeron hasta luego, Luca, guapis. Nosotros nos quedamos por aquí. Bueno, Marco pronto se gana el favor de Kublai, quien le hace su consejero y emisario durante 17 años. Y después, como os he dicho, vuelve a casa custodiando a la princesa Kukachín, que ha sido elegida para que se case con un rey persa. Gracias a ello, quieren sangre mongola en su corte. Llega a conocer las vastas regiones de China y los numerosos logros de la civilización china, muchos de los cuales son mucho más avanzados de los
que los contemporáneos europeos, es que iban por delante los chinos. Y cuando una embajada del rey persa le solicita a Kublai una princesa para el rey persa, los pueblos lo que hacen es que custodian y vuelven a Venecia. Salen de Venecia. Bueno, el viaje de Venecia de Polo con su padre habría sido salida de, cuando tiene 17 años, salir de Venecia. Voy a terminar con esto porque todo esto lo voy a colocar en el blog y lo voy a poder ver mejor. Había salido de Venecia, luego desembarca en Acra, después marcha hacia el creciente fértil, o sea, la zona del Tigre y Éufrates, que es Irán, Irak, hasta llegar a Tabriz, que en aquella época no era Irak. Llega a la capital imperial de Pekín, vuelve a Pekín, donde se inicia el viaje de vuelta. Marcha hacia el sur hasta Jiangsu y después embarca a Saitún y rodea las costas de China meridional, Indochina, que sería Vietnam, Malaca y Sumatra. Realmente es que China era todo. Después cruza el Golfo de Bengala hasta Ceilán, perdón, y sigue por la costa india hasta la península de Kathiawar. El viaje se las traía a medio mundo. Después el desembarco final es en Hormuz, bueno, eso ya lo conocemos, y después regreso a Tabriz. Después cruzan el Cáucaso, embarcan de nuevo a Trebisonda, después recalan en Constantinopla y de ahí a Venecia en barco. A su regreso de China en 1295, escoltado con 40 años, escoltando a la princesa Kukachín, como os he dicho, que era la princesa de Marco Polo en Venecia, donde se convierte en una sensación y atrae a multitud de oyentes en su tierra que no se lo pueden creer, que a duras penas creen su historia sobre la lejana China. No está claro cómo Marco llega a la prisión genovesa, porque suena también a cuento chino, donde se relata que en 1298 conoce a Rusticanus de Pisa, que va a ser el que ni existía, el que le escribe el libro, que tampoco me lo creo, más bien puede que le conociera y puede que le diera ideas para escribir el libro, pero yo creo que lo escribe él. En la primera mitad del siglo XIV, después de Cristo, en su obra Imago Mundi, Crónica, el fraile dominico, que es Jacob d'Aqui, afirma que Marco es hecho prisionero en 1296 tras una batalla marítima entre mercaderes genoveses y venecianos en las cercanías de Layas, aunque la fecha real de la batalla corresponde a 1294. Es posible que fuera otra batalla, el año anterior a la llegada de Marco a Venecia, o sea que no encaja para nada. De Giambattista Ramusio, en el siglo XVI, procede la versión que sitúa el origen del cancelamiento de la batalla naval de Curzola, que fue una derrota veneciana que tuvo lugar en septiembre de 1298. Aunque la fecha deja escaso margen para que fuera trasladado a Génova y conociera a Rustichello, en fin, que aquí no encaja nada. Quizás resultó capturado en alguna razzia, en algún enfrentamiento menor, sería lo posible, y seguramente, pero en cualquier caso debe ser liberado, pues tras la ratificación del Tratado de Paz entre Génova y Venecia en julio de 1299. Es posible, lo que hacían estas luchas los condotieros no necesariamente mataban mucho, era sacar partido de la persona que lo contrataba, le pagaba y después no querían matar porque le daba mucho dinero el prisionero recuperarlo, ¿no? Es posible, como era habitual en Génova, que no estuvieran en una prisión, en una mazmorra, y la prisión debía ser que estaban confinados en casa de alguna familia, pero en cualquier caso pasan pocos meses de encierro dictando a Rustichello un detallado relato de los viajes por las entonces desconocidas regiones del Extremo Oriente. El manuscrito original probablemente estaba escrito en francés antiguo, no lo sabemos, o franco-italiani, que era una lengua que era mitad francés, mitad italiano, y no ha sobrevivido, pero el libro El Milione, que es el millón, más conocido en español como los viajes de Marco Polo o libro de las maravillas. Yo lo conozco por el libro de las maravillas. Tiene un éxito rapidísimo porque es precioso, un libro de aventura. Y es traducido pronto a todas las lenguas europeas. Estas traducciones, incluso las más tempranas, son a menudo muy distintas. No había imprenta a mano.
y contiene numerosos detalles contradictorios y controvertidos. El copista se inventaba, añadía y quitaba. Existe una versión alternativa y minoritaria que considera la colaboración de Marco Polo y Rustichello en la prisión de Génova como una ficción. Yo también me creo que sea una ficción. En este caso, la versión de Rustichello sería la traducción al francés de un texto escrito originariamente por Marco en veneciano. Porque eso sí, Italia, cada zona hablan una jerga que vaya tela, que para entenderse entre ellas cuesta trabajo. Quizás con la tele y el estándar de la lengua, pues está mejor, se ha limado las asperezas. Un manuscrito que también se había perdido, cuya versión conservada más próxima sería la traducción al latín realizada entre 1310 y 1317 por el dominico Francesco Pipino. Rusticelli habría escrito la obra para el rey Eduardo I, también me lo creo, de Inglaterra, la tradujo, quien en su condición de cruzado tendría gran interés en datos sobre Asia y Oriente, pues claro, porque no se conocía nada escrito. Marco Polo muere después de redactar testamento entre la puesta de sol a medianoche del domingo 8 de enero de 1324, con 69 años, fecha en la que corresponde al 9 de enero debido a la ley veneciana que fija el final del día en el momento de la puesta de sol. Es enterrado en la iglesia de San Lorenzo, donde también reposan los restos de su padre, Nicolò, aunque el sarcófago desaparece durante la obra de reconstrucción de 1592. Lo tirarían a la basura. Eh, bueno, espero que os haya gustado. Cuando está moribundo le dicen, ¿por qué no nos dice lo que era verdad y mentira? Dice, no, si solamente he escrito la mitad de lo que tendría que haber contado. Espero que os haya gustado. Es mucho más largo, puedo contar muchísimas más cosas. Os recomiendo que leáis el libro de las maravillas porque no decepciona y a mis niñas les encantaba. Bye, hasta mañana.